Muchas gracias. Después de una presentación así, las expectativas suelen ser más altas de lo que puede ofrecer la realidad. Está en trámite parlamentario, está en trámite con las comunidades autónomas. Lo digo porque tenemos en primera fila sentada a una representante de la Comunidad Autónoma de La Rioja, con la que tuvimos el placer hace pocos días de estar reunidos en Madrid, y da una idea de la amplitud del debate social que se busca con esta estrategia. Como decía la profesora Urrea, como decía la profesora Urrea, el texto, el documento, está todavía en ejercicio, en elaboración. Es un ejercicio que está todavía abierto. Hubo un primer texto que se presentó al Gobierno. El Gobierno tomó nota de él, no lo aprobó, simplemente consideró que tenía el contenido adecuado para remitirlo a las Cortes Generales y lo que la ley del Servicio Exterior llama a los órganos constitucionales, lo cual incluye también las comunidades autónomas, la Federación Española de Municipios, etc. ¿Por qué es la primera vez que se presenta en público? Porque hasta ahora este documento solo se ha enviado, comentado o tratado con aquellos que por su posición ocupan un determinado órgano constitucional. Es la primera vez que se hace este ejercicio de presentarlo, algo que todavía no está terminado, lo estará en el mes de diciembre, que se hace este ejercicio de presentarlo realmente al público exterior, con lo cual cualquier comentario, cualquier opinión será bienvenida. Quiero concentrar la exposición en tres cuestiones. De estas que ven en esta primera imagen, ¿por qué una estrategia de acción exterior? Quiero reflexionar con ustedes por qué era el momento ahora de hacer por primera vez en la historia de España un texto escrito que exprese una estrategia de acción exterior. En segundo lugar, quiero hablar del contenido, pero el contenido del texto es un texto largo, anda por 180 páginas y con contribuciones que están llegando, seguramente llegará todavía a las 200. Va a haber una versión resumida, obviamente, porque nadie se lee 200 folios, ni siquiera nadie se lee el resumen ejecutivo de 200 folios. Va a haber una versión, digamos, resumida, que pretenderá ser sobre todo el relato de la estrategia. Y bueno, el contenido es amplio, tiene partes más interesantes y partes realmente más burocráticas y menos interesantes, que son las que trataré de recorrer muy rápidamente en esta exposición. Creo que lo más importante del contenido es las prioridades. Detallaremos los objetivos, aunque no entraremos mucho en ellos. Y finalmente hablaremos un poco de las decisiones, del proceso de toma de decisiones en política exterior que se intenta cambiar con esta estrategia. También veremos brevemente espacios geográficos de los que habla e instrumentos. Y empezando por el principio, ¿por qué una estrategia de política exterior? ¿Por qué una estrategia de política exterior? En primer lugar, volviendo al principio de la historia, porque es necesario aclarar qué queremos decir cuando decimos que vamos a hacer una estrategia de política exterior, igual que hace 2 años se hizo una estrategia de seguridad nacional. Una estrategia, en teoría, es eso, es un documento que recoge las prioridades y objetivos de un actor, sea este cual sea, puede ser un Estado, puede ser una gran compañía, puede ser una ONG, puede ser el Gobierno Autónomo de La Rioja. En un documento recoge sus prioridades y objetivos, recoge los medios y los instrumentos que tiene, medios humanos y materiales, para conseguir esas prioridades y objetivos. La estrategia tiene inicialmente un antecedente siempre en el mundo militar. Son los militares, son los que, detrás de mí viene un distinguido marino, y bueno, son los militares los que siempre han trabajado este tipo de documentos en un intento de anticipar lo que iba a suceder después, lo que iba a suceder una vez que entraran en combate. Pero como el mejor estratega de todos dijo, creo, una estrategia dura hasta el primer enfrentamiento con el enemigo. Una estrategia es válida hasta que por primera vez te encuentras el enemigo. Y de ahí viene lo que es en la realidad cada vez más una estrategia.
Podemos tener un documento en el que recojamos prioridades y objetivos, en el que recojamos los instrumentos, los medios, pero es imposible anticipar el futuro. Y en cierta medida lo que se hacía siempre en los documentos estratégicos era anticipar qué iba a suceder para ir reaccionando a esos distintos escenarios. Hay un libro, se publicó hace poco, que es un gran volumen, un pensador anglosajón sobre estrategia, y en la introducción la verdad es que tiene un pequeño apartado que es muy sugerente intelectualmente, porque lo que él viene a decir es la estrategia es el arte y el arma política por antonomasia, porque cuando tienes una estrategia, pase lo que pase, estás preparado a reaccionar. No quiere decir que reacciones bien, que hagas lo mejor en cada momento, pero es el creador de situaciones políticas por excelencia. ¿Qué es entonces en la realidad una estrategia? Si el documento es vivo, si el documento guía las acciones y las decisiones de los órganos que lo han creado, pues es una narrativa, es una reflexión sobre distintas posibilidades, es un universo de convicciones, pero es sobre todo una narrativa, entendiendo como tal un marco intelectual de convicciones que nos damos, en el que nos sentimos reflejados para tratar de actuar en este caso, en el escenario de la comunidad internacional. Y la comunidad internacional que estamos viviendo ahora y la situación en la que estamos, como pocas veces antes, merece esa forma de enfrentarse con ella, merece enfrentarse con ella desde un determinado marco intelectual lo más flexible posible, lo más adecuado a lo que pueda surgir, y luego veremos más en detalle por qué. Esa es la evolución del concepto, se pasa de algo que pretende anticipar el futuro a una narrativa que concluye que el futuro es imposible de anticipar, que es un ejercicio vano, y que lo que hay que tener es un marco de convicciones con las cuales puedes reaccionar ante cualquier contingencia. En estos momentos, ese vínculo que les pongo ahí de Internet es donde está publicado el documento. Es un documento todavía provisional, cambiará, vendrán comentarios de diversas instituciones, instancias, y están llegando ya comentarios a la Oficina de Información Diplomática, que es donde está ese vínculo de ciudadanos que simplemente lo leen y tienen alguna opinión sobre alguno de los extremos. Y la idea es que antes, desde luego, que acabe el año, porque es el compromiso legal de la Ley de Servicio y de Acción Exterior del Estado, antes de que acabe el año, tiene que haber un documento que se haya discutido en las Cortes, al que hayan contribuido las comunidades autónomas, los municipios, y que sea finalmente aprobado por el Gobierno. ¿Qué contendrá ese documento? Ese documento contiene, en primer lugar, una larga introducción que está dedicada a dos cosas. Una, a intentar exponer cómo desde España se entiende la comunidad internacional actual, y, en segundo lugar, a intentar explicar por qué hace falta una estrategia de acción exterior y una estrategia escrita. Se dan 4 razones en esa introducción. La primera de ellas es el agotamiento de la estrategia anterior. La estrategia anterior nunca fue escrita en un documento, era una estrategia implícita, pero cuando se dice en voz alta, todo el mundo se siente reconocido en ella. Si volvemos a 1975, 1977, Constitución, 79, España hace una transición democrática y el cambio no es solo interior, el cambio es exterior. El objetivo de España, sea cual sea el gobierno, primero UCD, luego el Partido Socialista, finalmente el Partido Popular, el objetivo era reintegrarse en la comunidad internacional y, por supuesto, reintegrarse en Europa. Se había dicho 60 años antes, Ortega, España es el problema, Europa es la solución, y eso había sobrevivido durante 4 generaciones, y la generación que hizo la transición estaba tan absolutamente convencido de ello que esa era la única estrategia posible. Era una estrategia de una fuerza como difícilmente volveremos a tener otra. Era una estrategia que generaba un consenso único en la sociedad española. Muy pocas veces se ha visto la sociedad española moviéndose de esa manera unánime hacia un objetivo. Lo que pasa es que una estrategia de integración empieza a agotarse cuando realmente te integras. Y llega un momento en que España pertenece
a la Unión Europea, al Consejo de Europa, a todas las organizaciones internacionales. Y hay un momento que se identifica en la estrategia que es especialmente simbólico, que es España, que siempre había llegado tarde a todas sus citas con la historia, España que no había estado desde la Paz de Westfalia, no había vuelto a estar en ningún foro importante, y la Paz de Westfalia estuvo para que la derrotaran. Desde entonces, España es miembro, aparece como miembro fundador de la Unión Económica y Monetaria, del euro. Y en la estrategia se dice, y es una idea que tenía muy interiorizada el actual ministro de Asuntos Exteriores, García Margallo, que ese es el momento en el que la estrategia se agota por éxito. Ya no hay más. Cuando España es miembro fundador del euro, ya no hay otra cosa que hacer dentro de esa actividad que era la política exterior. Y coincide además, si recuerdan, el tiempo del que estamos hablando, que es el primer gobierno del presidente Aznar, del PP, coincide además con la primera fisura seria, profunda, importante en el consenso que había presidido hasta entonces, con altibajos, la elaboración de la política exterior española. Me estoy refiriendo al apoyo dado por España a la invasión norteamericana de Irak. Crea una profunda división, no solo en la sociedad española, sino entre las fuerzas políticas, y si algo hacía falta para darse cuenta que esa estrategia estaba agotada, era ese rompimiento del consenso. Por tanto, la anterior estrategia se nos había agotado y hace ya más de 10 años que estaba agotada. Y quizá eso que se percibe, que se critica desde fuera y a veces se critica con precisión, aunque no se ponga exactamente el dedo en el problema, esa sensación que se ha tenido durante una década o quizá más de una década, de bueno, pero ¿y dónde está España? ¿Pero España qué defiende exactamente? Pero más allá de que queremos que la Unión que la Europa sea unida, o sea, cada vez que llegaba un problema, la opinión pública, y no solo la opinión pública, sino opinión publicada, tenía la sensación de que la posición de España era no tener posición. Hace falta un marco de convicciones para tener posiciones en política exterior. Mi sucesor les va a hablar del problema de Ucrania y de Rusia. Estoy seguro que conociéndole les va a exponer posiciones muy determinadas. Bueno, para tenerlas hay que tener un marco de convicciones. Eso es lo que proporciona una estrategia de política exterior. Esta es la primera razón, interna. Segunda razón, externa, los cambios en el mundo, los cambios en la comunidad internacional. La comunidad internacional no tiene absolutamente nada que ver con aquella con la que España empezó a actuar, con una estrategia ganada con la transición democrática. Es un mundo que muere en 1989 y si hay que ponerle fecha, pues en torno al año 2000, unos dicen 2001 por las Torres Gemelas, da igual. En algún momento de principios del siglo XXI el mundo unipolar se acaba, la globalización avanza y avanza ya de forma definitiva y da lugar a consecuencias políticas que han visto, que han leído, las transferencias de poder, la transferencia de poder entre Occidente y lo que llaman ahora potencias emergentes, sobre todo en Asia, pero también en América Latina. Hay una transferencia de poder mucho más sutil, pero que es importantísima para esta estrategia, que no va de estados a estados, sino que va de estados a ciudadanos, a sociedad, a grupos organizados. Nunca antes en la historia de la humanidad han podido tener grupos de individuos, grupos sociales al margen de los estados, nunca antes han podido tener la influencia que tienen ahora en las relaciones internacionales. Luego veremos un poco más en detalle por qué. La interdependencia, no me refiero solo a la interdependencia económica, esa es muy antigua, esa sube y baja. No piensen que es tan importante, ¿no? La interdependencia económica no evita las guerras contra la que la gente ¿qué? La interdependencia importante ahora es de un doble tipo. En primer lugar, la convicción que cada vez tienen los estados más fuerte de que su soberanía es limitada, de que no pueden resolver los problemas por sí mismos, de que cada vez necesitan más otros estados o acuerdos globales para resolver muchos problemas. La crisis económica es un paradigma
O sea, todo el mundo habla del cambio climático. La crisis económica es un problema mucho más directo que solo puede resolverse en el marco de cooperación internacional. Pero no es esa interdependencia tampoco la que nos preocupa ahora en cuestión de política exterior. Hay una interdependencia mucho más también sutil, igual que sucedía con las transferencias de poder, y es la que se produce porque ahora sistemas que antes operaban de forma independiente, ahora operan de forma conjunta. Es lo que llaman el Internet de las cosas. Es el hecho de que sistemas que funcionan de forma automática, que tienen un criterio interno, una lógica interna para actuar, el sistema de semáforos en una ciudad, por ejemplo, no obedece órdenes humanas, lo programa alguien, pero cuando se pone en rojo, en ámbar o en verde, es una decisión que el sistema toma en conjunción con otros semáforos. Bueno, esos sistemas que antes estaban aislados, ahora están conectados, de tal manera que un pequeño problema en uno de ellos se extiende. Se extiende de formas que no controlamos, que formas que todavía no sabemos, pero que tienen consecuencias en las relaciones internacionales. Quizá el primer escopetazo que empezó a hacernos de verdad ya pensar sobre eso, que hasta ese momento eran los teóricos de Internet los que nos llamaban la atención, creo que el primer escopetazo fue el terremoto japonés y el tsunami, en el que en efecto se pusieron en marcha procesos entre sistemas conectados que los ingenieros de sistemas desconocían por completo que pudieran tener esas consecuencias. Esta interdependencia, que no tiene nada que ver con las fronteras, a esta independencia le da igual las fronteras, la soberanía, que el derecho internacional define una cosa u otra. Esta es algo que tenemos que abordar, tenemos que reflexionar y tenemos que hacer política exterior sobre ella. La crisis del multilateralismo es otro elemento importante en el mundo en que estamos ahora. El multilateralismo, tal y como lo conocemos, es una creación sobre todo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, el Fondo Monetario, Banco Mundial. Las nuevas potencias emergentes no se sienten representadas suficientemente en ese marco y están llevando a que, bueno, la sensación que es cierta, no es una percepción, es una realidad, que las organizaciones multilaterales cada vez son menos capaces de resolver problemas. Si miran la historia del Consejo de Seguridad, lo que ha podido hacer en una época y lo que va pudiendo hacer en otras, es cierto, hay una sensación de impotencia que hace 25 años no existía. Para nosotros esa crisis de multilateralismo lo único que significa, visto desde España, es que necesitamos mecanismos de gobernanza global. No basta ya con un Consejo de Seguridad al que vamos a pertenecer a partir del 1 de enero y es un sitio donde desde luego hay que estar, sigue siendo el foro más influyente de la comunidad internacional, pero no basta con eso. Hace falta adecuar mecanismos de gobernanza que resuelvan problemas globales desde un marco de cooperación global. La tercera razón para darnos una estrategia vuelve a ser interna. Y es una razón complicada no de explicar, pero sí de limitar. Vamos a ver, crisis económica. Ha golpeado a España mucho más duramente que a otros países de nuestro entorno europeo. Hay razones económicas para ella que son de modelo productivo, un modelo basado en la construcción, en la deuda quiero decir de las familias y de las empresas, deuda para invertir en activos que no eran rentables, para invertir en activos sobrevaluados. Eso es un modelo. El problema de eso no es el comportamiento de los agentes económicos, el problema es el modelo. Si algo nos ha demostrado la crisis económica es que este modelo no funciona. Primer punto. Segundo punto, a ella quizá no todo el mundo esté de acuerdo. La crisis económica no es solo económica, las consecuencias en España son sobre todo políticas. Es una crisis política, profundamente política en el sentido de que se ha llegado a poner en España y se está llegando a poner en duda un modelo determinado de convivencia que resulta que no hace tanto, nosotros los de mi generación desde luego lo vivimos así, era perfecto. Es que habíamos descubierto... Las crisis son para eso. Las crisis son para pensar que a lo mejor no era todo así. La crisis económica tiene
una consecuencia política que se manifiesta en diversos aspectos de la vida social, y últimamente solo hay uno en las primeras páginas, ¿no? Y sobre todo desde ayer otra vez, ¿no? 50 y tantos personas. Pero esa es una de las vertientes, hay más. Bueno, ¿y qué hacen los que hacen estrategia de acción exterior cuando piensan esto? Bueno, pues llegan a la conclusión de que para cambiar ese modelo productivo hay que internacionalizar más España, la sociedad española. No ya las empresas, que esas se internacionalizan solas, las grandes, las pequeñas y medianas no, lamentablemente. Pero la sociedad española, las organizaciones españolas, las organizaciones de estudiantes, las universidades españolas, la idea es que debe abrirse más al exterior. España es un país en su economía profundamente abierto al exterior, aproximadamente el 70% de nuestro producto final depende de alguna manera del exterior, pero la sociedad española es probablemente de las más cerradas de Europa hacia la internacionalización. Creemos que ese modelo productivo fallido y esa sensación de orfandad política que se vive ahora tienen mucho que ver con una sociedad que está poco internacionalizada. Esta estrategia no va a internacionalizar la sociedad española, nada hace esas cosas. Los cambios sociales no vienen nunca de arriba, no se producen así. Lo que esta estrategia pretende es poner sobre la mesa un debate, que la sociedad española debe internacionalizarse más, los grupos, llámenle lo que sea, que ese debate debe estar en la sociedad, que debemos fijarnos cuándo hacemos acción exterior y cuándo no, que para qué sirve. Eso es lo que pretende esta estrategia. Esta estrategia no pretende cambiar la vida de la sociedad. Esas cosas no suceden. Cuarta razón, la Unión Europea. Esa sí que nos preocupa. Y esa sí que, quiero decir, nos preocupan todas, pero esta en particular es algo que todavía la sociedad española, porque está muy interiorizada en su problema, no se ha dado cuenta de lo que se viene encima. La idea de la estrategia, y esta cuarta idea sí tiene un autor intelectual absoluto, que es el ministro de Asuntos Exteriores, y quiero decir, hay algo en esto que es incluso hasta divertido. La posición del ministro de Asuntos Exteriores y la posición de la estrategia no es la posición del gobierno. Lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores es o Europa se refunda o la Unión Europea desaparece. ¿Por qué? Porque la moneda única no tiene todavía instituciones que logren sostenerla, porque las instituciones que tenemos y que se han creado al amparo de la crisis no son suficientes para conseguir un euro eficaz, estable, una moneda que funcione. Si consigues una moneda que funcione, estás creando una solidaridad fiscal, estás creando una unión fiscal, una unión bancaria, estás creando unas instituciones que forzosamente tienen que cambiar el marco en el que eso se produce, que es un marco más amplio, que es el de la Unión Europea. Una cosa es la eurozona y otra es la Unión Europea. Y la idea de la estrategia es, si queremos conseguir lo primero, que tenemos que conseguirlo porque nos va demasiado en ello, no estoy hablando ahora de España, ahora estoy hablando, o sea, si aquí se sentara un alemán, un italiano, un holandés dirían exactamente lo mismo, nos va demasiado en ello, como tenemos que conseguirlo, tenemos que pensar cómo vamos a refundar lo otro. Y la refundación de lo otro, ahí sí, esta estrategia, igual que en lo anterior, no pretende cambiar la sociedad, porque eso no se hace, porque no se puede. Aquí sí pretendemos claramente cambiar la posición de la acción exterior española y del gobierno y de las comunidades autónomas en el sentido de tenemos que ir a Europa con un discurso algo diferente del que hemos ido en los últimos años. La situación está cambiando, cada vez nos acercamos más a la hora de la verdad. Todavía queda, la hora de la verdad no va a ser el mes que viene ni el año que viene, quedan unos años, pero hay que ir empezando ya a pensarlo. Y para eso también necesitamos una estrategia de acción exterior. ¿Y qué dice esta estrategia? Pues lo primero que habla, una vez que acaba con esta larga introducción de las razones, es cuáles son las prioridades de la acción exterior de España. Y aquí sí que hay una novedad, es la primera vez en la historia de España que la política exterior no se define en términos geográficos. Si esta estrategia consigue acabar con lo de Europa, el Mediterráneo y América Latina, cuando yo ingresé, cuando yo me hice diplomático, el orden era Europa
Iberoamérica y el mundo árabe. Luego el mundo árabe hubo que cambiarlo porque reconocimos a Israel y entonces había que poner el Mediterráneo. Y luego el Mediterráneo venía adelante y a Iberoamérica, una vez Iberoamérica, o América Latina. Hoy en día, con el mundo que tenemos, con la comunidad internacional que tenemos, las prioridades no se pueden definir en términos geográficos, porque lo que haces en un sitio, lo haces en otro, de otra manera. Luego veremos que hay un gran capítulo de espacios geográficos y relaciones bilaterales, pero una prioridad de tu política ya no tiene sentido que sea Iberoamérica. No, las prioridades tienen que ser, como dicen los cursis, horizontales. ¿Cuáles son las 4 que tenemos y que vamos a definir y que hemos definido en esta estrategia? La primera es, se habla coherencia, eficacia y transparencia. ¿Por qué coherencia? Porque una de las consecuencias del análisis previo que hemos visto de la sociedad internacional y de la acción exterior es que cada vez más gente, cada vez más grupos distintos, diferentes, hacen acción exterior. Acción exterior tienen, el otro día en la reunión de las comunidades autónomas, no me acuerdo bien, alguien dijo, hay como 15 ciudades que hacen más acción exterior. Dijo, tienen política exterior, pues bueno, eso es una confusión dogmática que, bueno, que se aclara. Pero bueno, 15 ciudades hacen más que... Bueno, les aseguro que Telefónica o el Banco Santander hacen mucha más acción exterior que la inmensa mayoría de los órganos públicos de la Administración española. Pero no solo eso. Grupos de estudiantes, grupos de blogueros. Hay blogueros, todavía en España pocos, pero hay algunos que tienen mucho más seguidores fuera que dentro. Y marcan, crean opinión, crean... Bueno. Lo que se pretende desde esta estrategia es que eso tenga una coherencia. La coherencia viene dada por la política exterior. La política exterior en España, según la Constitución, la define el Gobierno. Entonces, la primera prioridad, que cada vez es más difícil de conseguir por el número de sujetos y de actores que están implicados, es la coherencia. En dos sentidos. Lo primero, esa adecuación a la política exterior. Quiero decir, para un ejemplo en contrario, para que entiendan a qué me refiero. Si mañana la Comunidad Autónoma de La Rioja, lo voy a decir porque como estamos aquí, si digo una tercera se enfadará alguien. Si mañana la Comunidad Autónoma de La Rioja establece un tipo de colaboración con el Gobierno de la República Islámica de Irán que va más allá de algún tipo de cooperación, de ayuda humanitaria, sino tiene algún tipo de contenido tecnológico. No. No, porque la política exterior de España no está dirigida a hacer cooperación tecnológica en estos momentos con la República Islámica de Irán. Eso es la coherencia. Es un ejemplo extremo. Nadie va... Bueno, algunas empresas lo intentan, pero eso ya entra más dentro de la delincuencia común que de otra cosa, pero nadie va a establecer ese tipo de cooperación. Pero era simplemente un ejemplo extremo para que vieran a qué me refiero. La segunda segunda forma de conseguir la coherencia es esa información completa y abierta sobre las actividades que a veces se echa de menos. La eficacia. La eficacia de la acción exterior depende del proceso de toma de decisiones. Como veremos al final, esta estrategia trata de instaurar un nuevo sistema de política exterior, de toma de decisiones en política exterior, y trata también de sentar las bases de un redespliegue de la red de embajadas, consulados y oficinas comerciales, etcétera, etcétera. Y finalmente la transparencia, que es una exigencia ciudadana que no debería estar tanto ligada a la corrupción, sino debería estar ligada a que se expliquen las políticas públicas que se hacen. Y eso es lo que se intenta hacer aquí a través de un instrumento que veremos luego, que es la información diplomática, y sobre todo algo que esta estrategia quiere obsesivamente conseguir, que es que se debata más en sociedad las opciones de política exterior. España ha tomado decisiones que les va a contar mi sucesor en este micrófono sobre Rusia que no se han debatido en ningún sitio. España ha impuesto unas sanciones a Rusia. Rusia no es Corea del Norte, es otra cosa. En ningún sitio se han debatido. Yo no, ni siquiera una tertulia, es que ni en tertulias de la radio pasan 18 horas debatiendo cosas que están bien, pero bueno.
eso es malo para el que pone las sanciones. El que pone las sanciones necesita que la sociedad le ponga límites, necesita que la sociedad le diga lo que quiere y lo que no quiere. Pero no tanto el productor de melón, de melones de una determinada que ha perdido una línea de negocio. Ese, por supuesto, tiene una posición legítima de que reclamar y eso tiene unas vías dentro de la Unión Europea, dentro de la política agrícola común que se hace. No solo eso, es simplemente la percepción de un estudiante o un profesor de la Universidad de La Rioja. ¿Por qué tenemos que imponer? ¿A cambio de qué? O sea, sanciones para que ese otro señor haga esto. Bueno, eso es lo que se intenta abrir con esta exigencia de transparencia. La segunda prioridad es una prioridad típica de cualquier acción exterior, que es promover los intereses y proyectar los valores de cada país. Esto forma parte, desde luego, de todas las políticas exteriores de todos los países democráticos del mundo. Y de cualquier, y en cualquier situación, al fin y al cabo, una política exterior defiende intereses. La política exterior sirve para otras cosas, para proyectar tu identidad, para proyectar tus intereses y para promover tus valores. Dentro de eso, la estrategia presta atención a los más universales. Es, en primer lugar, España ha apostado siempre y lo va a seguir haciendo por ese modelo de gobernanza legítimo, global legítima, no por eso, como se ha dicho en algunas ocasiones o se decía en algunos momentos de hace unos años, multilateralismo eficaz. El multilateralismo no es un objetivo de política exterior, es un instrumento. El objetivo es el modelo de gobernanza global legítimo. Segundo, una proyección de nuestro modelo constitucional, que es la promoción de los derechos humanos y la democracia. Luego hablaré un poquito más de este tema, porque la estrategia introduce una disyuntiva sobre la que, curiosamente, todavía no hemos recibido suficientes piedras o tomates, pero que es interesante y me gustaría exponerla, aunque fuera brevemente luego. La diplomacia económica, el progreso económico forma parte la diplomacia económica es uno de los instrumentos más evidentes para salir de la crisis, vender más y conseguir más inversiones extranjeras. Y finalmente es el privilegiar relaciones bilaterales y alianzas que nos den influencia y seguridad. O sea, ese promover y proyectar valores e intereses se hace en particular en algunos foros y con algunos países más que con otros. La tercera prioridad sí es completamente nueva, es lo que llamamos situar al ciudadano en el centro de la política exterior. De unos años para acá, no hace tantos, las políticas públicas se orientan cada vez más a los ciudadanos, lo cual tiene perfecta lógica. No así la política exterior, que siempre se consideraba más era relaciones entre países o comportamientos dentro de organizaciones multilaterales. En el mundo que emerge, el ciudadano aparece como un potencial actor internacional y eso cambia por completo a dónde tienes que orientar esa política pública que es la política exterior. Por eso pongo ahí el ascenso del individuo. Es un ascenso a la categoría de un actor en las relaciones internacionales, en grupos. Todo esto es simplemente consecuencia del avance tecnológico y en particular del avance y de la capacidad de transmitir y recibir información a un coste cada vez menor y en algunos casos ya casi gratuito. Lo que hace 35 años la Unión Soviética podía gastar cientos y miles de millones de dólares en una campaña de propaganda, de diplomacia pública, que se diría ahora, lo puede conseguir alguien colgando una foto en Internet en un momento determinado. Ese alguien está influyendo sobre las percepciones. Por ejemplo, les pongo un ejemplo que viví personalmente. Cuando recuerdan Irak, Saddam Hussein, finalmente le encuentran en el agujero aquel, lo sacan, se lo llevan detenido, hacen un juicio, bueno, como son los juicios en esas situaciones, y le condenan a muerte, le condenan a morir ahorcado. Y en efecto, un grupo de personas le ahorcan. Teóricamente era una ejecución formal, pero hay un pequeño detalle que para nosotros ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta, pero los árabes sí se dan cuenta. Todos los que rodeaban a Saddam Hussein en el momento de ser ahorcado eran chiitas, eran de religión chiita. Alguien hizo una foto con su móvil de eso, en el momento en que colgaba, si la recuerdan,
y los que estaban a su alrededor jaleaban. Esa foto se colgó en YouTube y esa foto se vio donde yo estaba en ese momento, que era El Cairo, en Egipto, en una visita al Cairo, acompañando al que entonces era mi jefe, como Mario Lorrea ha dicho, era Javier Solana. La percepción de lo que inicialmente podía ser, entre comillas, una buena noticia, que era, bueno, se cerraba una historia, un capítulo de la historia de Irak, capítulo no particularmente, en el caso de Egipto, país sunita, se convirtió en otra cosa. Aquello no era colgar a un dictador, aquello era un grupo de 5 chiitas matando a un sunita. Da igual quién fuera ese. Esa foto, con un móvil, coste cero, colgada en YouTube, coste cero, cambió por completo una percepción que los Estados Unidos llevaban meses trabajando sobre ella, con lo que son los Estados Unidos y la capacidad que tienen de modelar percepciones y opiniones. Bueno, eso antes era inconcebible, ahora hay que vivir con eso. Y eso lo hacen los individuos, eso lo hacen los grupos, eso se hace en Twitter, eso lo hacen los blogueros. Y el convivir con eso es, desde un país abierto como es España y democrático, es favorecer precisamente que los ciudadanos, que los españoles se integren más en eso, se integren en redes. Hoy en día las relaciones internacionales ya no son solo entre países, ya no son solo entre países y grandes compañías, no. Hay redes transnacionales en las que a lo mejor no hay ningún Estado implicado, o sí, en las que esas relaciones internacionales se definen. Entonces, de nuevo, esta estrategia lo que pretende es favorecer eso. No se consigue porque haya una estrategia, repito, no se va a conseguir por eso. Lo que se va a intentar es poner sobre la mesa que esto puede ser así, y la conclusión que sí saca la estrategia es: esto es bueno para España, porque España es una sociedad abierta, España es un país democrático, y lo que hagan nuestros ciudadanos dentro y fuera, ese tipo de interrelación, en principio, es bueno para España. Luego, aparte de eso, hay una labor que a partir de esa estrategia que se quiere que sea todavía más densa, de acompañar al ciudadano en sus desplazamientos, residencias. 10 millones de españoles salen ya fuera de España por razones no ya de turismo, sino de trabajo. La seguridad de los españoles en el exterior. Y finalmente hay 2 millones de españoles que viven permanentemente en el exterior en situaciones económicas y de empleo completamente dispares y están sometidos a regímenes de protección social completamente distintos. Desde el español que trabaja en Suecia hasta el que trabaja en México, pues imagínense el abismo. Bueno, pues lo que se trata es también de trabajar con esos 2 millones de españoles para intentar ayudarlos en la consecución de esos derechos sociales. Y finalmente, la cuarta prioridad es una prioridad que cada vez más estados en la comunidad internacional empiezan a incluir entre sus prioridades de política exterior, que es la proyección, una determinada proyección global o la proyección de una determinada imagen. En esta comunidad internacional, que está todo cambiando tan deprisa, aparte de cambiar, también van a convivir lo viejo y lo nuevo. Va a haber invasiones y anexiones de territorios, como en el siglo XVIII, y que les van a contar ahora, como en el siglo XIX, y junto a eso va a haber fenómenos como que les he contado, de cambiar completamente la percepción de 300 millones de personas porque cuelgas una foto en YouTube. Y eso es, el cambio de esa percepción determinó un cambio de política norteamericana hacia Irak. Es lo que se pone aquí entre poder duro y poder blando. Poder duro se asocia siempre a la capacidad militar. La capacidad de actuación militar va a ser siempre uno de los factores que puedan cambiar una situación determinada. Pero si hemos aprendido algo en los últimos años, es que el instrumento militar te da la oportunidad de cambiar la situación sobre el terreno, pero no de estabilizarla. Estabilizarla se estabiliza de otra manera, con lo que se llama el poder blando. Y hay que estar en los dos. Y en el segundo estás cuando transmites una determinada imagen de tu política, de tu economía, de tu sociedad. Marca España es el instrumento más claro de eso, pero hay varios instrumentos de diplomacia pública. De lo que se trata es de transmitir al exterior una imagen determinada. El exterior tiene una imagen de España que va cambiando, se ha deteriorado considerablemente con la crisis, pero que muy rara vez, salvo en algunos países iberoamericanos, muy rara vez coincide con, o es digamos,
consciente de la realidad. Yo estuve hace unos días en Inglaterra, en el centro de Inglaterra, tuve que volar a Heathrow y bueno, pues estoy convencido que de toda la gente que ya cogía conmigo el avión, nadie sabía que ese aeropuerto era propiedad de una empresa española y que el tráfico aéreo que nos sacaba de ese aeropuerto increíble donde despega un avión cada 6 segundos, me parece que ese control aéreo también lo gestionaba una empresa española. Nadie lo sabe. Y que todo el tráfico aéreo que íbamos a vivir desde Heathrow hasta aterrizar en Madrid, pasando por 3 controles, los 3 están proporcionados por Indra, una empresa española, que entrena a los controladores. No, simplemente no lo saben. No. Bueno, pues vamos a intentar que cada vez se sepa un poco más. Estas son las 4 prioridades que, repito, son dirigidas a las personas, dirigidas a las políticas, pero no son prioridades regionales. Después de estas prioridades vienen los objetivos, los principios objetivos. Los principios son los constitucionales y los objetivos, recorrerlos un poco, estos sí que son habituales. Son 11 objetivos típicos de política exterior: mantenimiento y promoción de la paz, fomento de instituciones multilaterales, promoción y consolidación de los sistemas políticos, derechos fundamentales, libertades públicas. Voy a hacer aquí esa breve disquisición que quería hacer antes. Lo que se dice en la estrategia es lo siguiente. No es lo mismo tener una política de derechos humanos que una política de promoción de la democracia. Hasta ahora se confundían las dos. De hecho, la inmensa mayoría de los países que hacen estas políticas siguen confundiéndolas. E incluso el gran gurú de estas historias, que es el Consejo de Europa, no termina de distinguir muy bien qué es tener una política de promoción de la democracia y una política de derechos humanos. Lo que la estrategia dice es, una política de derechos humanos tenemos que tenerla en cualquier situación. Tener una política de derechos humanos es hacer gestiones cuando hay problemas, es un programa que tenemos que funciona francamente bien, que se llama de Defensores de Derechos Humanos. Traemos a España personas que por defender los derechos humanos, sobre todo en América Latina, están en riesgo de perder su vida, hacer gestiones continuamente con penas de muerte y demás. Bueno, eso forma parte de la política exterior. Y no solo traduce una convicción que nos interesa, o no solo traduce un valor que tenemos constitucionalmente, no, es que nos interesa, es que está demostrado más allá de cualquier duda que un país donde hay un marco de violación masivo de los derechos humanos es un país inestable, es una fuente de problemas, es una fuente de inmigraciones, es una fuente de todo tipo de tráficos, es un problema. Por tanto, no solo es defender un valor, es también defender un interés. Otra cosa es la promoción de la democracia, que es algo que se ha incorporado a la política exterior muy recientemente. Cuando digo muy recientemente me refiero a unos 20 y tantos años. Viene desde luego de la caída del muro de Berlín, del colapso de la Unión Soviética, del Pacto de Varsovia, cuando empieza esto que se habló del fin de la historia, del triunfo de la democracia liberal. La mayor parte de los países occidentales incorporaron en su política exterior una política de promoción de la democracia. Algunos lo hacían a punta de pistola, como la administración Bush, y otros pues lo hacían como, no sé, los países nórdicos de forma, digamos, más sutil. Bueno, la conclusión a la que llega la estrategia es: una política de promoción de la democracia solo tiene sentido cuando en el país al que te diriges hay, en efecto, un principio que procede de la sociedad civil que quiere realmente cambiar el sistema. Túnez sería el ejemplo ahora paradigmático. Y otros no lo serían tanto. Por tanto, la idea es, no tiene sentido una política de promoción de la democracia. Aquí democracia siempre es entendida como nosotros la entendemos, no la democracia esta, la democracia orgánica que parece entender ahora la República Popular China, que está reinventando algo que ahí sí que deberíamos hacer cooperación al desarrollo, porque nosotros la tuvimos durante 40 años. China está inventando la democracia orgánica, eso es una cosa absolutamente deliciosa. Bueno, pues no, me refiero a la democracia liberal como la entendemos nosotros. Hay sociedades muchas que por diversas razones, esto no se plantea, no está en el debate, no está en las aspiraciones de la gente. Hay otras en las que sí.
La idea de la estrategia es, vamos a trabajar sobre esto cuando hay esa segunda parte. Repito, Túnez es un ejemplo paradigmático. Libia en estos momentos, no. No puedes tener una... Lo que la estrategia quiere cambiar a partir de ahora es, no podemos tener una política de promoción de la democracia en Libia. Esto suena muy bestia, pero vamos a intentar ser razonables y sobre todo adecuarnos a la realidad. Podremos tener una política de promoción de la democracia en Libia cuando Libia se haya estabilizado, cuando haya un parlamento donde las facciones, en vez de luchar a tiro limpio, luchen de manera más civilizada y empiece a, bueno, la economía del país empiece a organizarse más allá de en torno a los pozos de petróleo. En ese momento, si hay un sentimiento ciudadano en Libia de que lo mejor que pueden evolucionar es hacia lo que tiene su vecino, Túnez, que empieza a ser una democracia, entonces sí. Eso es lo que quería llamar la atención sobre esta parte de la estrategia. Luego, la lucha contra la pobreza es la ayuda al desarrollo, la política de cooperación al desarrollo, defensa del medio ambiente, eliminación de las armas de destrucción masiva, la Europa más integrada, fortalecimiento de la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Aquí se hacen disquisiciones importantes en la estrategia de cómo va a cambiar el sistema de cumbres a partir de la próxima. Las cumbres iberoamericanas, la seguridad y bienestar de España y sus ciudadanos. Es aquí toda la parte que hablaron ayer de la OTAN y de las alianzas militares. Asistencia y protección es la parte consular y finalmente la parte de la promoción económica de los intereses de España en el exterior. La estrategia luego dedica una parte importante a recorrer lo que son las relaciones de España con prácticamente la totalidad de los países del mundo. Lo importante a retener, creo, de esta parte es muy sencillo, es las relaciones bilaterales siguen siendo uno de los grandes activos de la política exterior, pero ya no son lo que tradicionalmente se han considerado que eran. Las relaciones bilaterales ya no es una relación de administración a administración o de gobierno a gobierno, no, las relaciones bilaterales ahora incluyen aspectos mucho más complejos de toda la sociedad. Y eso es lo que esta estrategia pretende enmarcar. El caso más evidente, que es a lo que deberíamos evolucionar en el futuro, pero eso ya estamos hablando de muchas décadas, es lo que ponen los Estados miembros de la Unión Europea, y pongo aquí, no hace falta estrategia, y la estrategia lo dice. La estrategia dice que la relación de España voy a poner con el caso peor de todos, con el Reino Unido. Y digo el caso peor porque es con el que tenemos siempre más problemas, aparte de que, pequeño detalle, que todavía tiene una colonia en nuestro territorio. Pero con el Reino Unido, que la relación siempre es más compleja, no hace falta una estrategia de política exterior. Hay problemas que tienen un marco, con Francia tenemos un problema de las interconexiones, pero el régimen jurídico que están los ciudadanos españoles y los ciudadanos británicos dentro de la Unión Europea pasa por encima de cualquier posible estrategia de política exterior. No hace falta una estrategia para regular esas relaciones. Eso ya juega en otra liga, está más allá de eso. Por eso digo que sería el objetivo, que no sé, en muchos años, desde luego, bueno, pues no hiciera falta estrategia porque realmente se ha llegado a una globalización en el buen sentido de la palabra. Se hace un análisis relativamente pesimista de Mediterráneo y de Oriente Próximo. La estrategia lo que toma nota es de una situación que se está viniendo encima desde hace 15 años. Cada vez es más patente, está empezando ya a llegar digamos, a la opinión pública y a la opinión publicada, que es que lo que empezó hace 15 años se está fraguando, simplemente se está poniendo en cuestión el mapa del mundo árabe que sale de la Primera Guerra Mundial y los acuerdos Sykes-Picot. Simplemente es eso. Estamos entrando en una etapa de la que no sabemos muy bien cómo va a acabar, pero que lo primero que se está fraguando ya, se está fraguando, repito, desde hace unos 15 años, pero cada vez es más patente. ISIS, este grupo terrorista, es solo una muestra más de la porosidad de las fronteras en el mundo árabe. A eso se está añadiendo una manipulación absolutamente descarada, cada vez más de las identidades religiosas que se presentan como excluyentes.
Y el resultado es que se están poniendo en duda los tres elementos que dan la clave de bóveda de cualquier sistema territorial: las fronteras, el papel del Estado y los equilibrios regionales. Por suerte para España, eso está pasando más según nos vamos alejando más geográficamente de España. El Magreb es todavía una zona, y no tiene por qué cambiar, porque realmente es la zona más avanzada, es una zona extremadamente estable. El Masrek lo es mucho menos. Bueno, Israel, Palestina y todo lo que le rodea de Siria, Irak y demás, ya saben cómo está. Y finalmente tenemos el Golfo, donde sigue en esa especie de burbuja que da un ingreso del petróleo, un petróleo que cuesta $12 recogerlo y bueno, se vende como mínimo a 80. Mientras siga en esa burbuja, seguirá. Vamos a ver cuánto dura. En América Latina y Caribe se hace un análisis no ya optimista, sino realmente es una región que ha cambiado en los últimos 10-15 años de una forma espléndida y salvo algunos países en concreto, el camino, sobre todo de la parte del Pacífico, tiene un porvenir, la verdad, bastante brillante. Y bueno, se señalan ahí los países. Obviamente las dos relaciones estratégicas son México y Brasil, pero Colombia y Perú empiezan a ser también países muy, muy importantes para nosotros. La relación transatlántica con los Estados Unidos sigue siendo el país más importante de la comunidad internacional y lo va a seguir siendo durante mucho tiempo. Tenemos una relación estratégica con Estados Unidos y tenemos además una relación especial con una parte de la sociedad norteamericana que es la de origen hispano. Y finalmente África, donde de nuevo hay dos historias, que es la del norte del Sahel, la que va desde Senegal hasta Somalia. Senegal no está incluida ahí, digamos más bien de Níger hasta Somalia, que son estados fallidos. Es una historia de tragedia. Más abajo, sin embargo, son los países que más crecen, los países que se están políticamente adaptando más rápido. Empieza a haber democracias de verdad en África subsahariana, lo cual hasta hace 20 años era absolutamente inconcebible. Bueno, de nuevo hay ahí eso afecta a 400 millones de personas, un potencial que esperemos siga en esa dirección. Asia, bueno, simplemente está recuperando su papel en el mundo. Muy brevemente, los instrumentos en los que la estrategia se ocupa son no los habituales de las visitas o las reuniones multilaterales o los intercambios, son los que dan un cierto valor añadido a esta comunidad internacional, y son todos ellos relacionados con la diplomacia pública. En primer lugar, la marca España, a la que antes me he referido. La importancia de la diplomacia pública como la capacidad de actuar sobre la sociedad civil de terceros países. Antes eso no sé, simplemente se actuaba sobre las autoridades. En España tenemos las casas, la Casa Árabe, la Casa Sefarad, la Casa de América. Algunas son 7 u 8 que son unos poderosos instrumentos de diplomacia pública y permanentemente son objeto de reuniones, seminarios. Tienen una influencia mucho más allá de lo que parece en la sociedad respectiva. Las fundaciones consejos son fundaciones privadas, pero con participación del gobierno. La más importante es la de Estados Unidos. Y finalmente los centros de pensamiento, que en España tenemos como tales, tenemos pocos, el Cano, CIDOB en Barcelona, FRIDE, INCIPE, poco más, pero que uno de los objetivos de esta estrategia, de luego, es promocionarlos y colaborar más con ellos. La información diplomática como parte de la transparencia a la que antes me refería, y la diplomacia digital, que no es más que reflejar en la parte tecnológica de la profesión, algo que es necesario ya en todos los aspectos de la vida social. Finalmente, esta estrategia pretende poner en marcha una cosa que se ha intentado poner en marcha en el pasado con poco éxito, que es la diplomacia parlamentaria más allá de las visitas de grupos parlamentarios, que está bien, que conozcan, sobre todo en épocas electorales o como parte de control de un alto el fuego o algo así. Lo que intentamos aquí es que nuestros parlamentarios, y aquí son los de las Cortes Generales y los de los parlamentos autonómicos, realmente inviten y convivan y vayan a parlamentos de otros países, sobre todo en aquellos en los que se están fraguando estos procesos de transición.
Eso, por alguna razón que no terminamos de ver, no sucede. Probablemente la razón es la misma de siempre. No sucede en el Parlamento porque tampoco sucede en las empresas, porque tampoco sucede en la sociedad, porque falta esa internacionalización, ¿no? Pero es algo que algunos parlamentos, por ejemplo, estuve estudiando el otro día lo que hace el Parlamento de Canadá, lo hacen y es un instrumento poderosísimo de política y de acción exterior. Y finalmente ya esto que me refería del proceso de toma de decisiones. Toda esta historia lo que debe conducir es a cambiar algunas cosas. Y la primera de ellas es cómo se toman las decisiones en política exterior. Y eso va a girar sobre todo en torno a dos objetivos, dos puntos que hay que reforzar. En primer lugar, hay que hacer una planificación estratégica a mucho más largo plazo y más sólida de la política exterior que tenemos. Estrategia es el primer paso y a partir de ahí va a haber todos los años un informe de cumplimiento de la estrategia que se presentará a las Cortes Generales y debe servir para eso, para esa mayor planificación. Y para eso se incorporará también a los centros de pensamiento. Y finalmente, la segunda vertiente de esta historia es reflejo de la coherencia que pretendíamos conseguir, de la eficacia que pretendíamos conseguir, es introducir o tratar de llevar más claramente en España algo que cada vez es más evidente en las democracias avanzadas, que es que la responsabilidad política última de la política exterior reside sobre el que reside la responsabilidad política última. En España es el presidente del gobierno, en Alemania es el canciller y en el Reino Unido es el primer ministro. Es curioso que en España, no ya la opinión pública, pero, repito también, los periodistas o observadores toman con absoluta naturalidad que Alemania solo se manifiesta cuando Angela Merkel, la canciller, da una opinión. Vuelvo al ejemplo de Rusia. Nadie se tomó en serio al ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, que es un señor muy sólido y de gran capacidad intelectual y un político de raza, que se llama Franz-Walter Steinmeier. Nadie se lo tomó en serio cuando dijo que Alemania iba a imponer sanciones y la Unión Europea iba a imponer sanciones. Hasta que 5 días después no lo dijo la canciller Merkel. Bueno, eso que se ve con absoluta naturalidad en España por distintas razones históricas no ha sucedido. En España, el mayor o menor papel del presidente del gobierno en política exterior ha estado en función de dos cosas: del carácter de la persona y de en cuál legislatura estaba. En la primera legislatura, ningún presidente del gobierno español ha tenido ningún interés por la política exterior. Algunos, caso de Aznar, lo tomaron en la segunda. Algunos llegaron a la tercera, como fue Felipe González, y a partir de ahí sí, se les interesa mucho. El presidente Zapatero nunca tuvo no podemos, quiero decir, un país de la entidad de España no puede seguir. ¿Cuál es la forma de hacerlo? La forma de hacerlo es revitalizar un órgano que existe, pero se ha reunido 2 veces desde el año 2000, que es el Consejo de Política Exterior, que preside el presidente del gobierno. Y es ahí donde se tienen que tomar las decisiones de política exterior. Eso, conociendo cómo funciona la administración, cómo funcionan los órganos, cómo la función crea el órgano entonces la función, y se va reforzando y autoalimentándose mutuamente, lo que terminará es que, en efecto, el Consejo funcione como lo que funciona en otros países avanzados. Un órgano donde se dan recomendaciones, donde se le dice al presidente del gobierno cuáles son las opciones y finalmente él decide. No decide un ministro de Asuntos Exteriores ni decide un ministro de Economía si hay que emitir el 30 de diciembre. No, es el presidente del gobierno. En Estados Unidos parece evidente, ¿verdad? Lo vemos en las películas, como el Consejo de Seguridad Nacional se reúne y le dice al presidente de turno las opciones que tiene y la decisión que tomar. Bueno, de eso se trata. Y finalmente la tercera parte de la historia, si quieres transparencia, es la evaluación y calidad del control democrático. Vamos a elaborar en el próximo año unos indicadores que traten de reflejar si lo que queremos en la estrategia se está haciendo o no se está haciendo. No son fáciles, vamos también ahí también. Me recuerdo la reunión del otro día con las comunidades autónomas también. Vamos a pedir auxilio y opinión a las comunidades autónomas. Y luego esta estrategia tiene la voluntad de que haya un mayor control parlamentario de la actividad del gobierno en política exterior. El control parlamentario en España es relativamente frecuente, pero es interesante, cuando haciendo esta estrategia hemos mirado las estadísticas, por no hablar del ministro actual, ministros anteriores, de cada 10 comparecencias, 8 las pide el titular del departamento, que es la fórmula que se utiliza en el mundo nuestro.
no puede ser que de cada 10 comparecencias, 8 las pida el que quiere ser. No funciona cuando el que quiere ser controlador, cuando el que van a controlar pide ser controlado. Eso no funciona. Tendrían que ser 8 a instancia del Comité de la Comisión de Asuntos Exteriores o de la Unión Europea o lo que sea, y 2 del... Vamos a ver si también con la estrategia esto intentamos avanzarlo. Y finalmente, el mundo está cambiando, los centros de poder están cambiando, y eso se tiene que manifestar en el redespliegue de la capacidad. Estamos en crisis económica y por tanto se va a hacer a coste cero, pero ya se están sacando, cerrando consulados, abriendo en otros, y sobre todo el gran objetivo ahí evidentemente es Asia, donde bueno, algunos países de nuestro entorno tienen hasta 20 consulados en ciudades chinas, y por supuesto lo último y lo menos importante es dar servicio al español que pase por allí y pierda el pasaporte. No, están para otra cosa, y esa es la intención. Y es aquí donde se va a ver cómo las relaciones bilaterales pasan a un segundo plano. La relación bilateral con Brasil es muy importante, pero insertarse en el mundo que supone una ciudad como Sao Paulo, que es una de estas megaciudades, insertarse en esas, que es un mundo en sí mismo, sería el objetivo de un redespliegue de acción exterior. Allí hay un consulado, una oficina comercial, un Cervantes, bueno, todo eso lo que debe servir es, de nuevo, para no ya la relación bilateral con Brasil, sino que se dice ahí de insertarse en megaciudades o en regiones de particular interés. Y esto es el papel que está sobre la mesa, y el papel que todavía estamos en debate. Es ambicioso intelectualmente, la verdad es que es muy ambicioso. En algunos momentos he sentido un cierto vértigo de salir con esto a la calle, porque son cosas que se escriben en política exterior y nadie lee, pero bueno, pero colgarlo en la red del Ministerio se está traduciendo en inglés, y va a haber dentro de un par de semanas una reunión con grandes centros de pensamiento, think tanks internacionales. Bueno, pues, pero creemos que es un buen ejercicio y que está en marcha. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Enrique, por esta presentación sistemática. Y en estos 45-50 minutos ya tenemos una visión de qué es lo que quiere el Ministerio, qué es lo que quiere el Gobierno de España respecto a este documento, que no es más que un procedimiento, una metodología para ordenar, para planificar y para hacer más fácil el proceso de toma de decisiones. Yo tengo varias preguntas y normalmente cedo el uso de la palabra a ustedes primero, pero déjenme que las formule porque no me puedo resistir. Una tiene que ver con actores concretos y sobre todo con estados con los que quería conocer tu opinión, Enrique, respecto. Has citado Europa, has dicho no necesitamos una estrategia para los Estados miembros. He visto que en tu PowerPoint señalabas Ucrania, Rusia. No me ha dado tiempo, no sé si estaba Kosovo, porque sobre Kosovo sí que me gustaría conocer un poco la posición de alguien que forma parte del cuerpo diplomático y cuál es la respuesta que ofreceríamos respecto de nuestra relación con esta situación, ¿no? Y luego, la segunda pregunta tiene que ver con la estructura administrativa que soporta esta estrategia, ¿no? Se ha hablado de ese Consejo de Política Exterior, revitalizarlo como un órgano que existe, que un órgano que se ha convocado las veces que ha señalado, pero yo tengo la impresión, cuando hablamos de estrategia de seguridad nacional, hablamos de un Consejo de Seguridad Nacional o un Consejo de Seguridad que ya tiene su sede, que tiene su pequeño equipo de trabajo, pequeño o gran equipo de trabajo, también que apoya al presidente del Gobierno, a la presidencia del Gobierno. Ahora vamos a tener una estrategia de política exterior con un Consejo que apoya al presidente. Claro, nuestra democracia es una democracia parlamentaria. Nuestra democracia no es una democracia presidencialista, por lo menos formalmente, aunque es verdad que en los últimos años caminamos hacia una democracia presidencialista. No estamos, a través de estas dos acciones que he citado, la Estrategia de Seguridad Nacional y la Estrategia de Política Exterior, reforzando esa transformación de nuestro modelo tradicional de democracia parlamentaria en un modelo de democracia presidencialista, con los efectos que esto pueda tener sobre nuestro diseño de construcción como un modelo democrático. No hace falta que ahora retome la palabra, si queréis ahora ya los dejo, pero no quería dejar pasar la ocasión de formularlo.
Si tenemos por aquí preguntas, las podemos acumular. Sí. El teniente coronel. Sí, pero necesitamos para la grabación. Lo necesitamos nosotros. Gracias. Qué buenas. La profesora Urrea ha manifestado, ¿no?, que esto es un documento que tiene dos ámbitos, ¿no?, una autoría intelectual y una autoría política, ¿no? Ha mencionado también la Estrategia Española de Seguridad y la Estrategia Nacional de Seguridad, una en el 2011 y otra en el 2013. El siglo XXI es el siglo de las estrategias, ¿no?, donde empezamos a plasmar por escrito Estados Unidos, Libro Blanco en Francia, Unión Europea, las estrategias, ¿no? Ahora, mi pregunta concreta es, la Estrategia Española de Seguridad se modificó a los 2 años, cuando una estrategia tiene que tener una validez mínimo para anticiparnos a los conocimientos de 5 años, ¿no? ¿Qué probabilidades hay, no a nivel intelectual, sino a nivel político, de que esto salga adelante, ¿no? Y también, a colación de esto, me parece muy loable el objetivo de que no haya estrategia, sino que sea la estrategia europea la que domine, pues, la estrategia de todos estos países, ¿no? Pero aquí chocamos, y en el ámbito de las comunidades, que tenemos embajadas de Cataluña, embajadas de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no?, en diferentes escenarios, ¿cómo se va a integrar todo esto? Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Y cedemos el uso de la palabra al ponente. Buenas tardes. Mi pregunta continúa la que ha hecho el teniente coronel. He visto presentar esta ley y en ningún momento se ha hablado de este proyecto de estrategia. En ningún momento se ha hablado de si se va a consensuar con el resto de fuerzas políticas, porque, como bien ha dicho el teniente coronel, cualquier estrategia que sea a menos de 5 años, pues no tiene sentido. Y sabemos que en 5 años habrá por lo menos dos periodos electorales que pueden dar paso a 2 gobiernos distintos. Muchas gracias. Adelante. Bueno, no, espere, mejor. Sí. No, mejor contesto y luego sigo. Voy a empezar por las últimas, porque es una cosa que se me ha olvidado decir. Esta estrategia tiene una voluntad de una vocación de duración de 4 años. Y cada año se presenta lo que la ley del Servicio de Acción Exterior dice, un plan anual de acción que se basa en la estrategia con una serie de objetivos identificados. Bueno. Entonces, volviendo a lo anterior, la Estrategia de Seguridad Nacional, antes se llamaba Estrategia Española de Seguridad, no es cierto que se modificara a los 2 años. Lo que se hizo a los 2 años fue coger el texto anterior, cambiar algunas cosas, pero sobre todo se hizo algo que no se podía haber hecho, porque se intentó, pero no se pudo hacer, que era desarrollar la última parte, la parte orgánica. Entonces, la Estrategia Española de Seguridad, que fue un grupo presidido por Javier Solana. Javier Solana entregó el documento al presidente del gobierno, Zapatero, 4 meses antes de las elecciones generales. Y la última parte, que era desarrollar orgánicamente la estrategia, ya no había ni tiempo, ni voluntad política, ni ganas. Era un gobierno, si recuerdan, en aquel momento, en desbandada. Llega el gobierno del PP, coge el texto, lo hace más corto en algunas partes, pero no toca la esencia. Y lo digo porque yo estuve sentado en las 2 mesas, en la de la estrategia y en la otra, en la de la Seguridad Nacional. Y lo que sí hace es lo que había que hacer, que era la última parte, crea el Consejo de Seguridad Nacional, crea la Dirección Nacional de Seguridad Nacional. Por tanto, yo firmaría que esta estrategia nuestra tuviera la misma continuidad que tuvo y que ya probablemente yo creo que ya se va a consagrar que tuvo la anterior. ¿Cuál fue el secreto de esto? Que tuvo consenso. Y, por tanto, esta estrategia de acción exterior, que está ahora en trámite parlamentario, repito, si no tiene el mismo apoyo de una mayoría amplia del Parlamento que tuvo la anterior, difícilmente va a salir adelante. Y de lo que se trata ahora es, por lo menos, que el Partido Socialista y algunos partidos regionales o nacionalistas apoyen la estrategia. Por tanto, en efecto, si eso no sucede, esta estrategia nace mal. Lo que pasa es que una de las cosas que se ha cuidado escrupulosamente en la redacción, y parece que se ha conseguido, porque el Partido Socialista o otros partidos hace ya, Izquierda Unida,
UPD lo tiene desde hace 3 semanas, no han mostrado rechazo a ninguna, digamos, algo en particular que les haya molestado, porque eso se ha evitado cuidadosamente. Kosovo. Brevemente, para situar en antecedentes, España no reconoce a Kosovo como Estado independiente, cosa que sí hacen 24 Estados miembros de la Unión Europea. La razón por la que España no lo reconoce es porque considera que no se cumplieron los requisitos que se deben dar para que una independencia no sea unilateral, sino de acuerdo al derecho internacional, que era en este caso el reconocimiento de Serbia. Como 24 Estados miembros de la Unión Europea reconocen a Kosovo, hay un proceso de vecindad en los Balcanes occidentales. Kosovo tiene ya relaciones con la Unión Europea, la Unión Europea actúa en Kosovo, hay una delegación de la Unión Europea en Pristina, la capital de Kosovo. Por tanto, ¿dónde estamos nosotros? Pues es evidente. Kosovo es un país de los Balcanes occidentales y los Balcanes tienen perspectiva europea. En esa perspectiva está también Serbia. El otro día se reunieron por primera vez, el ministro de Asuntos Exteriores de Kosovo fue a Belgrado, tuvieron una reunión que fue bastante bien, y dentro de un mes o algo así se va a celebrar una reunión que ellos llaman del proceso de Salónica, que reúne a todas las repúblicas de la antigua Yugoslavia en una sola reunión. Bueno, parece que por primera vez, en efecto, Serbia va a ir a esa reunión, a Pristina, se va a sentar allí. ¿Dónde estamos, repito? Pues es evidente dónde estamos. Estamos viendo cómo se produce un proceso de convergencia que tomará el tiempo que tome entre Serbia y Kosovo. Y en el momento que ese proceso de convergencia conduzca a una normalización de las relaciones, pues se habrá cumplido la condición que nosotros exigimos, que es que Serbia reconozca a Kosovo. Eso va a suceder en el único marco posible que puede suceder, que es la Unión Europea. Si no fuera por la Unión Europea, Kosovo y Serbia estarían en guerra. La mitad de los países europeos no habrían reconocido jamás a Kosovo, porque estarían en otra historia. En fin, es una otra prueba más de hasta qué punto la Unión Europea cambia por completo las reglas del juego. Entonces, nuestra posición es una posición de principio, y las posiciones de principio duran mientras tienes razones de principio para sostenerla. Cuando las razones desaparecen, desaparecerá. El problema que tampoco lo es, porque tenemos contacto con Kosovo permanente y si algún español tiene un problema allí se resuelve y tenemos un número considerable de kosovares en España, etc. Y la democracia parlamentaria y la democracia presidencial. Es que aquí, Mariola, estamos hablando de política exterior, porque la reunión que estuve el otro día en Inglaterra era muy divertida, porque era sobre la política exterior francesa. Y yo cuando llegué allí, la verdad es que casi todos eran franceses, ingleses y alemanes, y había algún americano. Yo era el único español y yo pensé, bueno, viendo la mesa, digo, esto lo que se trata es de pegarle al francés, que es un juego que a veces pues es divertido, ¿no? Llega, empiezas a criticar, esto es política, ¿qué? Nada. Y así empezó, en efecto, la dinámica del grupo empezó así. Hasta que, bueno, los franceses empezaron a tomar la palabra y empezaron a decir, oiga, ¿qué me está diciendo? Aquí el presidente Obama no es capaz de sacar una intervención en Siria porque se la tumba a su... El primer ministro Cameron se la tumba a su parlamento. Aquí nadie hace política exterior. Aquí el único que hace política exterior es aquel que tiene un sistema político y jurídico que la política exterior la hace el presidente de la República, que no depende del batacazo parlamentario. Y por eso Francia tiene ese activismo. Francia decidió la intervención en Mali y la ejecutó en 72 horas. En España es metafísicamente imposible por cómo nosotros mismos nos hemos puesto que hay que prepararle el planeamiento que hacen en el EMACON, porque luego tiene que ir en Moncloa el Consejo de Seguridad Nacional. Si el Consejo de Seguridad Nacional va, entonces va a las Cortes en la aprobación parlamentaria con 72 horas. ¿Por qué? Porque lo decidió el presidente de la República Francesa. Bueno, entonces, yo no estoy diciendo, Dios me libre. Estoy diciendo que demos la competencia. Dios me libre. Lo que sí es cierto, y está sucediendo en las democracias parlamentarias, y la primera de ellas, la británica, y no digamos la alemana, donde además la alemana tiene una segunda, digamos,
vertiente que nosotros tenemos, que es la vertiente territorial, que también es muy importante, que pone límites y contrapesos a la actuación. El hecho objetivo, en efecto, es que en el mundo en que vivimos, la responsabilidad política cada vez se identifica más con la instancia superior. Cuando tienes la suerte, entre comillas, de ser el presidente de la República Francesa, que tu Constitución te la da, pues es muy fácil. Cuando no te la da, tienes que ir creando consejos de seguridad nacional, consejos de política exterior y consejos de lo que sea, para intentar reflejar que el que tiene la legitimidad política es el que toma las decisiones. ¿Había una pregunta por ahí? Teníamos ahí alguna pregunta, quizá alguna otra más. Y vamos cerrando porque estamos también con ganas de escuchar al capitán de fragata. Adelante, por favor. Buenas tardes. Ha dicho efectivamente que no necesitamos política exterior con los países de la Unión Europea. Pero ¿cómo incardinamos nuestra política exterior con la política exterior de la propia Unión Europea? Creo que, no sé, yo como he despistado no hemos hablado. Hay una parte de la estrategia muy larga, vamos, dos en definitiva, pero una la segunda, que es donde se dice la Unión Europea que España quiere, o cómo quiere España que sea la Unión Europea, donde se dice una frase, que es una frase del ministro, pues la escribió el de puño y letra, que es que, bueno, España quiere una Europa federal, literalmente dice unos Estados Unidos de Europa. Repito, esa no es la posición del gobierno, esto es muy divertido, o sea, la estrategia del ministro de Asuntos Exteriores dice algo que no es la posición oficial, no ya de este gobierno. Ningún gobierno de España ha tenido como posición oficial, porque no la puedes tener, que el objetivo último de la construcción europea es la Europa federal. Siempre la posición de los gobiernos de España ha sido que se debe avanzar en lo que dice el Tratado de Roma, que es la famosa frase que ahora quieren borrar, de una unión cada vez más estrecha entre los Estados. Never closer union, ¿qué es esto? Este ministro ha dicho, no, vamos a dejarnos de tonterías. Hay que poner la estación de llegada y a partir de ahora. En ese marco se habla de la política exterior de seguridad común, de la política exterior de la Unión Europea. Y lo que la estrategia pretende, en efecto, es que esta estrategia sirva o ayude a que la Unión Europea sea un actor global. La Unión Europea empieza ahora una nueva etapa con unas nuevas instituciones. Si la crisis económica nos ha afectado en nuestra capacidad de acción exterior, de reflexión, de debate en España, exactamente lo mismo ha sucedido con la crisis del euro en la Unión Europea. 2/3 de los consejos europeos que ha precedido Van Rompuy han estado dedicados al euro, a la crisis, a la deuda, a cómo salir, a qué hacer, a la unión bancaria. No, ha sido un ensimismamiento tal que esperemos que ahora, bueno, con las nuevas instituciones se pueda salir. Pero España, desde luego, estará donde la Unión Europea sea un actor global, y esta estrategia está en que la política exterior de la Unión Europea es parte de nuestra política exterior y viceversa. Gracias. Bueno, pues ahora ya sí. Muchísimas gracias, Enrique, por tu presentación tan detallada, por las respuestas a las preguntas que te hemos formulado, y damos la bienvenida ya y le invitamos a subir a la mesa al capitán de fragata.